Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar nuestro análisis y postura respecto a si fue o no beneficiosa la reforma agraria. A lo largo del siglo XX, el Perú atravesó múltiples intentos de reforma agraria. El problema de la concentración de tierras en manos de una minoría privilegiada y las condiciones de explotación en las haciendas generaban una brecha abismal de desigualdad y pobreza. En la década de 1930, bajo el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, surgieron las primeras iniciativas de cambio. Sin embargo, su gobierno autoritario no logró implementar cambios significativos en las estructuras agrarias, debido a la falta de un plan claro y a la resistencia organizada de las élites rurales. En la década de 1960, el presidente Fernando Belaúnde Terry intentó nuevamente llevar a cabo una reforma agraria con un enfoque más técnico y estructurado. Sin embargo, sus esfuerzos también fueron frenados. Según González, los esfuerzos anteriores de reforma agraria en Perú no lograron desmantelar la estructura de poder de los latifundios debido a la resistencia organizada de las élites terratenientes y la falta de una planificación integral. Este contexto de fracasos previos sentó las bases para la llegada al poder de Juan Velasco Alvarado. Velasco implementó una reforma mucho más radical, expropiando millones de hectáreas de tierra que fueron redistribuidas en comunidades campesinas y cooperativas agrarias. Sin embargo, esta reforma realizada sin la planificación adecuada tuvo consecuencias negativas a largo plazo. A continuación, se analizarán los aspectos políticos, económicos y sociales para demostrar cómo la falta de una planificación integral y el mal manejo de la implementación hicieron que la reforma agraria no fuera beneficiosa para el país. En el aspecto político, fue una de las más controvertidas y desastrosas en la historia del país. Implementada en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, esta medida se presentó como una herramienta de justicia social para redistribuir la tierra entre los campesinos y acabar con el poder de las élites terratenientes. Sin embargo, más allá de sus buenas intenciones, el gobierno de Velasco Alvarado adoptó un enfoque estatista, creando cooperativas y empresas agrarias que están gestionadas directamente por el Estado. Esto consolidó una burocracia estatal poderosa, pero ineficiente, que no logró gestionar adecuadamente los recursos redistribuidos, donde fue una maniobra cargada de ideología y populismo, diseñada para ganar el apoyo de las clases populares rurales y legitimar el gobierno militar de Velasco en un contexto de creciente descontento social. Si bien se promovió como un golpe definitivo al poder de la oligarquía terrateniente, en realidad su implementación fue precipitada y careció de una planificación adecuada. A nivel social, lo que parecía liberar al campesinado a largo plazo generó un serio retraso en la productividad agraria. Al presidente Velasco se le ocurrió que los campesinos debían ayudar al proletariado con una mesa cómoda o alimentos baratos, lo que ocasionó problemas sociales más agudos en la reforma, que luego fue rechazado ya que los supuestos beneficiarios estaban en condición de pobreza. Después de ello, las condiciones de vida de la población campesina empeoró debido a la reducción de capital en áreas rurales y a los que le llegó la reforma agraria hoy viven en condición de extrema pobreza. Desde la década de 1980, las políticas agrarias consolidaron el ya referido sesgo urbano. El sesgo urbano y el desinterés por la agricultura sostenible han acarreado consecuencias para la seguridad alimentaria, social y familiar desde la reforma agraria. El Gurek nos comenta, la redistribución de tierra entre campesinos pobres no trae como inevitable consecuencia ni el desarrollo económico ni la derrota de la pobreza. Debido a esto se mantuvo el sesgo de las políticas agrarias, dada la mayor sensibilidad de los gobiernos a la presión de la población urbana, contra el alza del costo de la vida rural. La reforma agraria de Velasco redujo la productividad agrícola y descapitalizó las áreas rurales. La expropiación y redistribución sin financiamiento ni capacitación estancaron el sector, disminuyeron la producción de alimentos y aumentaron la dependencia de importaciones, afectando la economía nacional. Según Eguren, la redistribución de tierras no generó desarrollo económico ni redujo la pobreza rural, ya que las propiedades pequeñas eran ineficientes. Un estudio de Gray muestra que las áreas con mayor expropiación entre 1969 y 1985 tienen menores niveles de desarrollo humano y productividad. La reforma debilitó la confianza de los inversores, causando una fuga de capitales y una caída de inversión agrícola. Esto redujo la competitividad internacional de Perú y afectó sus exportaciones agrícolas, una importante fuente de divisas. El sesgo urbano de las políticas de una década de 1980 y 1990 priorizó subsidios alimentarios para las ciudades, lo que deprimió los precios agrícolas y perjudicó a los pequeños agricultores, aunque los consumidores urbanos se beneficiaron. Los productores rurales quedaron atrapados en un círculo de pobreza sin incentivos para mejorar su productividad.
Se concluye que el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975 no fue beneficioso, ya que el fracaso de la reforma agraria, una de las grandes principales políticas que su implementación no tuvo el impacto esperado en términos de productividad agrícola. La expropiación de tierras a los grandes hacendados no tuvo el apoyo técnico y financiero adecuado a los campesinos, lo que provocó una caída de la producción agropecuaria, afectando a la economía rural y generando pobreza en algunas zonas. En lo social, las políticas radicales de Velasco, aunque bien intencionadas en términos de justicia social, dividieron al país y crearon un clima de polarización. En lo político, el gobierno perdió el apoyo popular al no lograr mejoras de condiciones de vida de la mayoría de la población, lo que culminó en el derrocamiento en el año 1965 por el mismo régimen militar que lo había apoyado. En lo económico, causó una crisis por las reformas mal realizadas como la nacionalización de empresas y la creación de industrias estatales. Llevaron a una mala administración de los recursos, caída de la productividad y falta de competitividad, afectando a la economía peruana con un aumento de la deuda externa, la inflación y el déficit fiscal, afectando la sostenibilidad a largo plazo en el país. La reforma agraria en el Perú, especialmente bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, fue un intento radical de redistribuir tierras para corregir desigualdades sociales. Sin embargo, su implementación careció de planificación adecuada y estuvo cargada de ideología populista, lo que generó ineficiencia en la gestión estatal. Políticamente, no logró desmantelar completamente el poder de las élites terratenientes. Socialmente, lejos de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, agudizó la pobreza rural. Económicamente, provocó la descapitalización del campo y redujo la productividad, perjudicando a largo plazo al desarrollo agrario y la competitividad internacional del país. Gracias.